Estimados estudiantes, ahora vamos a hablar un poco de la fibrinolisis. Los objetivos de esta clase son los siguientes. Primero, vamos a describir los pasos involucrados en la fibrinolisis, que consiste en la degradación del coágulo de fibrina. Después vamos a mostrar cómo ocurre la regulación de este proceso. Y finalmente, revisar el fundamento de la medición de algunos marcadores que podemos encontrar en el suero de los pacientes y que nos indican si han sufrido un proceso primero de trombosis y después de fibrinolisis. Las proteínas que están encargadas de la fibrinolisis se pueden dividir en dos grupos. Primero, las serinoproteasas. Estas corresponden a enzimas que en su sitio catalítico contienen una serina. Y por otra parte tenemos la gran familia de las serpinas. Esta familia son inhibidores de proteasas. En las siguientes tablas vamos a ver algunas características de los principales actores que participan en el proceso de la fibrinolisis. Primero tenemos el plasminógeno, que es una proenzima, también llamada zimógeno, que es el precursor de la plasmina. El plasminógeno se sintetiza en el hígado. Sus concentraciones plasmáticas van de los 100 a los 200 miligramos por litro y este plasminógeno es el que va a transformarse después en plasmina una vez que actúa sobre él diferentes activadores. La plasmina, por su parte, corresponde a una serinoproteasa, es decir, en el sitio catalítico tiene serina, aunque también el sitio catalítico se caracteriza porque tiene asparagina e histidina, como toda serinoproteasa. La plasmina se encarga de la proteólisis de la fibrina en la matriz extracelular y también puede ejercer actividad proteolítica sobre otras proteínas. Tenemos el activador tisular del plasminógeno, el cual es sintetizado en el endotelio. También corresponde a una serinoproteasa y es el principal activador del plasminógeno. Y por otra parte tenemos el activador del plasminógeno tipo uroquinasa, que es el UPA, el cual puede ser sintetizado en el endotelio, en los macrófagos, en células epiteliales, incluso en células renales. Y aquí hay un dato bastante importante porque también algunas células tumorales pueden sintetizar este activador del plasminógeno tipo uroquinasa. Entonces, este activador es el principal activador del plasminógeno ahora sobre superficies celulares. El anterior, el activador tisular del plasminógeno, es el principal activador, pero sobre la superficie de fibrina que se está formando en el coágulo. Vamos a hablar ahora de los inhibidores y moduladores del sistema plasminógeno-plasmina que corresponden en su mayoría al grupo de las serpinas. Entonces vamos a partir por la alfa-2 antiplasmina, la cual es sintetizada en el hígado y es una proteína que tiene una concentración bastante importante en el plasma, llega a los 70 miligramos por litro, que si lo comparamos con otra proteína, esta tiene una concentración bastante importante. La alfa-2 antitripsina se considera el principal inhibidor de la plasmina. Aquí está. Por otra parte, tenemos el inhibidor del activador del plasminógeno. Este es el PAI1. Este se sintetiza en el endotelio, en las células del músculo liso y en el tejido adiposo, lo que implica que en condiciones de obesidad estamos sintetizando mayor cantidad de PAI1. La función de este inhibidor es inhibir al activador del plasminógeno tanto tisular como el dependiente de uroquinasa. Luego tenemos el inhibidor del activador del plasminógeno 2, el PAI2, y este se sintetiza exclusivamente en la placenta humana, por lo tanto va a estar presente solamente en una condición de embarazo. También hace la misma acción que el PAI1, pero solamente actúa en embarazo. Finalmente tenemos el inhibidor de la fibrinolisis, activable por trombina, también conocido como TAFI,
el cual es sintetizado en el hígado y también en los megacariocitos. Y su función es ser un modulador de la fibrinolisis a través de la remoción de grupos lisinas de la fibrina. El proceso de fibrinolisis comienza con la conversión del plasminógeno en plasmina en un proceso catalizado por uno de los siguientes activadores: el activador del plasminógeno tisular o bien el activador del plasminógeno tipo uroquinasa. La fuente de activador de plasminógeno tisular, esta es una serinoproteasa y que está ubicada en las células endoteliales, es decir, el endotelio sintetiza esta proteína. Consiste en una cadena única peptídica que tiene dos dominios del tipo Kringler en la porción aminoterminal de la molécula y además tiene una función del tipo proteasa en la porción carboxilo terminal. Los llamados dominios Kringler son estructuras que están creadas por tres enlaces disulfuro y que sirven para anclar la molécula a su sustrato. Entonces, este activador tisular del plasminógeno transforma el plasminógeno, que es el zimógeno, en una plasmina proteasa con actividad fibrinolítica. Entonces, esta es la que va a lograr que la fibrina sea degradada, generando los llamados productos de degradación de la fibrina. Estos productos de degradación de la fibrina pueden ser incluso medidos en el laboratorio y son marcadores de que ha ocurrido un proceso de fibrinolisis. Entonces aparecen, por ejemplo, en coagulación intravascular diseminada muy altos. El activador del plasminógeno tipo uroquinasa puede ejercer exactamente el mismo rol. La única diferencia es que necesita, para que se active, un receptor celular que se llama receptor celular del activador del plasminógeno uroquinasa. Entonces no actúa de manera soluble. En este esquema tenemos integrados los procesos de la cascada de la coagulación y de la fibrinolisis. Acá tenemos el trombo, el cual tenemos que degradar en el proceso de fibrinolisis. Entonces acá tenemos el plasminógeno, el que se transforma en plasmina a través del activador tisular del plasminógeno, y esta plasmina finalmente va a degradar el trombo. Obviamente también acá hay un nivel de regulación negativa, y existe el llamado inhibidor 1 del activador del plasminógeno. Esta sustancia es sintetizada por las células endoteliales y es importante tenerla en cuenta porque, por ejemplo, en condiciones como el embarazo puede sintetizarse de manera exacerbada, y esta sería, por ejemplo, una de las causas por las cuales las embarazadas tienen un riesgo más alto de generar trombosis. Por otra parte, también tenemos el factor TAFI, que es otro inhibidor y que está inhibiendo el paso inhibe directamente la acción de la plasmina sobre la trombina. Nuevamente acá tenemos resumidos los inhibidores del mecanismo de la fibrinolisis. Entonces tenemos que rescatar al inhibidor del activador tisular del plasminógeno 1, a la alfa-2 antitripsina, que genera un efecto directo inhibitorio contra la plasmina activada, al TAFI, que corresponde al inhibidor fibrinolítico activado por trombina. Esto es importante porque quiere decir que la misma trombina, siendo un factor desencadenante de la coagulación y de la formación de la malla de fibrina, a la vez también es el factor que limita la generación de fibrina a través de la activación de la propia degradación. Entonces es como un proceso autorregulado. Esto es finalmente el proceso de fibrinolisis. Finalmente, no hay que olvidar que los productos de desecho después que la plasmina actúa también pueden medirse y nos dan cuenta de procesos de coagulación intravascular y después de degradación de este coágulo. La plasmina puede ejercer su efecto tanto en el fibrinógeno como en la fibrina.
Entonces, dependiendo de eso, va a generar los llamados FDP o los dímeros D. Entonces, el dímero D es un producto de degradación de la fibrina, luego que actúa la plasmina. Entonces, su presencia va a implicar que hubo fibrinolisis y obviamente luego de una trombosis. Por otra parte, los FDP son los productos de degradación del fibrinógeno por la plasmina, ¿ya? Y también se pueden medir los fibrinopéptidos A y B. Estos también se generan cuando la trombina corta el fibrinógeno en ciertos sectores, en unas subunidades que dan lugar a estos fibrinopéptidos. Todo esto se puede medir en el laboratorio en caso de sospechas de coagulación intravascular. Este es el final de la cápsula donde hemos descrito brevemente en qué consiste el proceso de fibrinolisis. Muchas gracias por su atención.